El jardín del Edén, este lugar, descrito en las primeras páginas de la Biblia, no solo representa un paraíso perdido, sino también un escenario lleno de enseñanzas y simbolismos. Al adentrarnos en este relato, nos encontramos con una historia que no solo ha sido objeto de interpretación religiosa, sino que también ha dejado una huella indeleble en la cultura y el pensamiento humano a lo largo de los siglos. Desde una perspectiva teológica, el jardín del Edén es más que un simple jardín. Representa el escenario de la humanidad en su estado más puro y, a la vez, el punto de partida de su caída y redención. La expulsión del Edén, por ejemplo, nos habla de la gravedad del pecado, pero también introduce la promesa de salvación, temas que resuenan hasta nuestro tiempo. A lo largo de este video, exploraremos 5 aspectos enigmáticos de este relato. La serpiente, que más que un animal, es un símbolo profundo de tentación y conocimiento. Los árboles del conocimiento y de la vida, cuyos frutos cambiaron el curso de la humanidad. La conversación crucial entre Eva y la serpiente, que redefine el destino humano. Las consecuencias inmediatas y duraderas del pecado original. Y finalmente, la expulsión del paraíso, momento que define la experiencia humana en términos de pérdida y esperanza. La serpiente en el jardín del Edén no se presenta como una enemiga obvia, sino como una amiga astuta que aparenta querer ayudar a Eva. Esta estrategia de amabilidad la convierte en un oponente difícil de reconocer y vencer. Al presentarse de esta manera, la serpiente gana la confianza de Eva, allanando el camino para su manipulación. Este acto de amistad falsa es un recordatorio de cómo, en la vida cotidiana, los enemigos más peligrosos a menudo se esconden detrás de una fachada amigable y bien intencionada. La serpiente siembra la duda en Eva sobre las verdaderas intenciones de Dios, haciéndola cuestionar las prohibiciones que se le han impuesto. Esta manipulación de la duda es una táctica poderosa, ya que una vez que la duda se ha sembrado, empieza a erosionar la confianza y la fe. Eva comienza a preguntarse si Dios está reteniendo algo bueno de ella, si las prohibiciones son realmente por su bien o si hay otras razones ocultas. Este tipo de duda puede ser corrosiva, y la serpiente la usa de manera magistral para desestabilizar la seguridad y la obediencia de Eva. La serpiente apela a los deseos más profundos de Eva, su deseo de ser como Dios, de tener conocimiento y sabiduría ilimitados. La serpiente tergiversa la verdad sobre las consecuencias de comer del fruto, mintiendo a Eva y minimizando los riesgos. Asegura a Eva que no morirá, a pesar de la clara advertencia de Dios. Esta distorsión de la verdad es una táctica clave en la estrategia de la serpiente, ya que, al confundir y engañar, logra que Eva tome una decisión basada en información falsa. La serpiente no solo quiere que Eva desobedezca, sino que lo haga creyendo que es la mejor decisión para ella. Este ataque a la obediencia es un desafío directo a la autoridad de Dios. Las consecuencias del pecado original son profundas y duraderas, afectando a toda la humanidad. Este ataque de la serpiente en el Edén introduce el dolor, el sufrimiento y la muerte en la experiencia humana. El relato muestra cómo una decisión influenciada por el engaño puede tener repercusiones catastróficas y duraderas. Este evento marca el inicio de una historia de redención y sufrimiento que se extiende a lo largo de toda la Biblia y la historia. El rol de la mujer en esta batalla es crucial. Eva, al tomar la decisión de desobedecer a Dios y seguir los engaños de la serpiente, tiene repercusiones que afectan a toda la humanidad. Sin embargo, también existe un potencial de redención y restauración en la figura femenina. La promesa de la venida del Mesías, nacida de una mujer, subraya la importancia del papel de la mujer en el plan de redención y en la historia de la salvación. Comencemos entonces los 5 misterios del jardín del Edén. Número 1. Cómo la serpiente sembró la semilla de la desconfianza en el Edén. La serpiente en el jardín del Edén no inicia su ataque con una confrontación directa, sino con una pregunta insidiosa. ¿Con qué Dios os ha dicho? Esta pregunta, aparentemente inocente, tiene un propósito mucho más profundo. Al introducir la duda de manera sutil, la serpiente empieza a erosionar la confianza de Eva en la palabra de Dios. La pregunta actúa como una cuña, abriendo una grieta en la certeza de Eva, y esa pequeña grieta es todo lo que la serpiente necesita para avanzar con su engaño. Al cuestionar la autoridad de Dios, la serpiente insinúa que él podría estar ocultando algo.
Esta insinuación es poderosa porque no solo pone en duda las palabras de Dios, sino también sus intenciones y su carácter. La serpiente sugiere que los mandamientos de Dios no son completamente confiables, plantando la idea de que hay más por descubrir y que Eva podría estar perdiéndose de algo crucial. Esta táctica de cuestionamiento es una forma efectiva de subvertir la autoridad divina sin necesidad de un ataque frontal. Una vez que Eva empieza a cuestionar las verdaderas intenciones de Dios, la puerta a la desobediencia y la rebelión queda abierta. La desconfianza en la palabra de Dios crea un terreno fértil para el pecado, ya que una vez que se duda de la veracidad de lo dicho por Dios, todas las acciones en contra de sus mandamientos parecen justificadas. La serpiente utiliza esta táctica para desencadenar una cadena de eventos que llevará a la caída del hombre. La palabra de Dios es más que simples comandos. Tiene un poder creativo y protector. Es la misma palabra que trajo luz al caos y que sostiene el universo. Sin una fe firme en esta palabra, el hombre queda vulnerable a los ataques del enemigo. La serpiente, al atacar la palabra de Dios, está atacando la fuente de poder y protección que Dios ha provisto para la humanidad. Esta vulnerabilidad es explotada por la serpiente para llevar a Eva y, a través de ella, a Adán, a la caída. La estrategia de la serpiente para sembrar la duda en la palabra de Dios no es un truco nuevo. Es una táctica milenaria que sigue siendo utilizada hoy en día. Desde la antigüedad hasta la actualidad, aquellos que buscan alejar a las personas de la fe siguen empleando estrategias similares. La duda, el cuestionamiento de la autoridad divina y la insinuación de que hay verdades ocultas siguen siendo herramientas efectivas en manos del enemigo. Esta continuidad en la táctica subraya la importancia de estar alerta y mantener una fe firme. La serpiente es descrita en la Biblia como astuta, y esta astucia es su principal arma para engañar y manipular. No actúa con fuerza bruta, sino con sutileza y precisión. Su habilidad para identificar y explotar las debilidades humanas es lo que la hace tan peligrosa. El simbolismo de la serpiente incluye el engaño, la tentación y el mal, características que se manifiestan claramente en su interacción con Eva. Las consecuencias de la duda en la fe son profundas y duraderas. La desobediencia de Eva no solo resulta en su propia caída, sino que también afecta a toda la humanidad. La duda lleva a la separación de Dios y a la caída en el pecado, iniciando una historia de sufrimiento y redención que define la experiencia humana. Este relato muestra cómo la desconfianza en la palabra de Dios puede tener efectos devastadores y duraderos. Tener una fe firme en la palabra de Dios es esencial para una vida victoriosa y llena de propósito. Esta fe actúa como un ancla, manteniendo a los creyentes firmes en medio de las tempestades de la duda y la tentación. La palabra de Dios es una guía y una fuente de verdad que ofrece claridad y dirección en un mundo lleno de engaños y falsedades. Reforzar esta fe es crucial para resistir las tácticas del enemigo. Para combatir la duda, es importante estar equipados con estrategias prácticas. Mantener una vida de oración constante, estudiar las Escrituras y rodearse de una comunidad de fe son formas efectivas de fortalecer la fe. La reflexión continua sobre la palabra de Dios y la aplicación de sus principios en la vida diaria ayudan a crear una defensa sólida contra la duda y el engaño. La historia del jardín del Edén es una batalla entre la verdad y la mentira, entre la palabra de Dios y las falsedades del enemigo. Esta lucha es continua y se manifiesta en diferentes formas a lo largo de la historia y en la vida de cada individuo. La responsabilidad del hombre es discernir la verdad de la mentira y aferrarse a la palabra de Dios como fuente de verdad y guía. Esta batalla por la verdad es crucial para mantener la integridad y la fe en medio de un mundo lleno de engaños. Avancemos entonces al segundo misterio que está estrechamente relacionado con el primero. Número 2. La serpiente tejiendo una red de dudas. ¿Es Dios realmente bueno? En el relato de la creación encontramos una repetición constante y significativa. Y vio Dios que era bueno. Esta frase se menciona 7 veces en Génesis 1, subrayando la bondad inherente de cada una de las obras de Dios. Este énfasis no es casualidad. Dios, en su esencia, es un ser intrínsecamente bueno. Todo lo que Él crea lleva su marca de bondad.
Y esta característica fundamental de su naturaleza es algo que deberíamos siempre recordar y valorar. La bondad de Dios se manifiesta en la perfección y armonía de la creación, en la provisión generosa y en el orden que Él establece desde el principio. Sin embargo, la serpiente, con su astucia característica, se infiltra en esta narrativa de bondad para manipular la percepción de Eva. Insinúa que Dios les oculta algo de vital importancia y que no es completamente honesto con ellos. Este ataque sutil pero efectivo comienza a erosionar la confianza de Eva en la bondad de Dios. La serpiente no necesita decir que Dios es malo directamente. Basta con sembrar la duda, con hacer que Eva cuestione las verdaderas intenciones de su Creador. Esta táctica de insinuación y manipulación es una de las más antiguas y efectivas del enemigo. El cuestionamiento de la bondad divina no es una estrategia nueva. A lo largo de la historia, ha sido replicada por maestros religiosos y sectas que buscan minar la confianza en Dios, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento. Estos grupos a menudo se enfocan en los juicios y las leyes de Dios, interpretándolos fuera de contexto para hacer parecer que Dios es severo y arbitrario. Esta táctica de distorsionar la imagen de Dios para alejar a las personas de la fe ha sido una herramienta poderosa para sembrar confusión y desconfianza. La serpiente no solo cuestiona la bondad de Dios, sino que también distorsiona su imagen. Presenta a Dios como alguien que restringe el conocimiento y la libertad de sus criaturas. Esta distorsión es particularmente peligrosa porque juega con el deseo humano de autonomía y conocimiento. Al hacer que Dios parezca un tirano que oculta cosas buenas de sus criaturas, la serpiente logra que la rebeldía parezca no solo justificable, sino deseable. La manipulación de la imagen de Dios es un ataque directo a su carácter y a la relación de confianza que debe existir entre el Creador y sus criaturas. Las consecuencias de cuestionar la bondad de Dios son profundas y devastadoras. Una vez que la desconfianza se instala, abre la puerta al resentimiento y la rebelión. Cuando los humanos empiezan a ver a Dios como alguien que no es completamente bueno, su disposición a obedecer y confiar en Él se erosiona rápidamente. Este ataque a la identidad de Dios crea una brecha que es difícil de cerrar, ya que afecta la base misma de la relación entre Dios y la humanidad. La frase «seréis como Dios» es una de las tácticas más insidiosas utilizadas por la serpiente. Al manipular el deseo de Eva por ser como Dios, la serpiente siembra la duda sobre las intenciones de Dios. Este deseo de divinidad y autonomía es explotado por la serpiente para hacer que Eva vea la prohibición de Dios no como una protección, sino como una restricción injusta. Este enfoque en el deseo de ser como Dios es una manipulación psicológica que toca los aspectos más profundos del orgullo y la ambición humana. La serpiente sabe exactamente qué cuerdas tocar para sembrar la duda y la desconfianza. Esta habilidad para manipular y mentir es lo que hace a la serpiente una figura tan poderosa y peligrosa. Su astucia no reside en la fuerza, sino en la capacidad de torcer la verdad y jugar con las emociones y deseos humanos. Tener una visión correcta de Dios como un ser infinitamente bueno, justo y amoroso es crucial para la vida de fe. Sin esta visión correcta, las personas son susceptibles a las mentiras y manipulaciones que buscan distorsionar la imagen de Dios. La bondad de Dios es una verdad fundamental que debe ser defendida y proclamada continuamente. Esta verdad proporciona un ancla en tiempos de duda y tentación, ofreciendo claridad y dirección en un mundo lleno de engaños. Para defender la bondad de Dios frente a las dudas, es vital tener herramientas prácticas y efectivas. Estudiar la Biblia, participar en una comunidad de fe y mantener una vida de oración son pasos esenciales para fortalecer la fe y discernir las falsas enseñanzas. Reconocer las tácticas del enemigo y estar preparados para confrontarlas con la verdad es crucial para mantener una fe sólida y victoriosa. La serpiente busca incitar a Eva a buscar la autonomía y la independencia de Dios, presentando esta falsa libertad como algo deseable. Este deseo de autonomía es una trampa peligrosa, ya que lleva a la separación de la fuente de vida y protección. La búsqueda de autonomía fuera de Dios siempre resulta en esclavitud, ya que solo en Dios encontramos la verdadera libertad.
La serpiente tergiversa el plan de Dios para la humanidad, haciéndolo parecer restrictivo y controlador. En realidad, el plan de Dios es un plan de amor y protección, diseñado para el bienestar y la prosperidad de sus criaturas. Al distorsionar este plan, la serpiente logra que la obediencia a Dios parezca una carga en lugar de una bendición. Esta tergiversación es un ataque directo a la bondad y el amor de Dios, y debe ser confrontada con la verdad de su carácter y sus intenciones para nosotros. Ahora ya sabes de dónde proviene esta duda contra la bondad de Dios. Estos dos primeros golpes no eran suficientes, solo eran la forma inicial para dar su tercer golpe, el cual hablaremos a continuación. Número 3. La trampa del árbol del conocimiento. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, una afirmación que lleva consigo una profundidad y un potencial inmensos. Esta creación a imagen de Dios significa que estamos destinados a reflejar su carácter y, a través de nuestra relación con Él, ser transformados para manifestar su gloria. Esta semejanza no es solo una cuestión física, sino espiritual y moral. Implica que tenemos la capacidad de amar, de crear, de razonar y de vivir en una comunión íntima con nuestro Creador. Este diseño divino establece una base sólida para nuestra identidad y propósito, recordándonos que somos más que simples criaturas. Somos portadores de la imagen de Dios. El propósito del hombre se encuentra en una relación profunda y constante con Dios. Es en esta relación donde descubrimos nuestra verdadera identidad y dirección. Dios nos creó para tener una comunión constante con Él, para caminar en su presencia y para depender de su guía en cada aspecto de nuestra vida. Al buscar nuestra identidad y propósito en Dios, encontramos la plenitud y el significado que nuestras almas anhelan. Esta relación no solo nos define, sino que nos transforma, moldeándonos a la imagen de Cristo y permitiéndonos vivir vidas que reflejan su amor y su verdad. La serpiente, sin embargo, ofrece una alternativa engañosa. Presenta el árbol del conocimiento del bien y del mal como una fuente de sabiduría y poder, prometiendo que, al comer de su fruto, el hombre será como Dios. Este ofrecimiento es una distorsión perversa de la verdad. La serpiente manipula el deseo legítimo del hombre de crecer y conocer, desviándolo hacia un camino de independencia y autoexaltación. En lugar de buscar su propósito en Dios, la serpiente invita al hombre a buscarlo en su propio entendimiento y en la satisfacción de sus deseos. El árbol del conocimiento del bien y del mal se convierte así en un símbolo poderoso. Representa la búsqueda de identidad y propósito en todo aquello que no es Dios: el dinero, el poder, el placer, las posesiones. Estos elementos, aunque pueden ofrecer una satisfacción temporal, no pueden llenar el vacío profundo del alma humana. La promesa de la serpiente es tentadora, pero en última instancia es una mentira. Buscar nuestro propósito en estas cosas nos aleja de la verdadera fuente de vida y nos deja desilusionados y vacíos. A lo largo de la historia, la estrategia de la serpiente ha tenido un éxito notable. Muchas personas, en su búsqueda de felicidad y realización, han seguido los caminos ofrecidos por el mundo solo para encontrarse con la desilusión y el vacío. La promesa de la serpiente de una vida mejor fuera de Dios ha conducido a muchos a una existencia marcada por la insatisfacción y la desesperanza. Esta táctica sigue siendo efectiva porque juega con los deseos más profundos del corazón humano, desviándolos del único que puede realmente satisfacerlos. La frase «seréis como Dios» es una de las manipulaciones más insidiosas de la serpiente. Al prometer divinidad, autonomía y poder, la serpiente desvía al hombre del verdadero camino hacia la realización. Este deseo de ser como Dios, de tener control y conocimiento absoluto, es una trampa que lleva a la separación de la fuente de toda verdad y bondad. La promesa de divinidad es una ilusión que enmascara la realidad de la dependencia y la necesidad de Dios. La importancia de una relación íntima con Dios no puede ser subestimada. Es en esta relación donde encontramos nuestra verdadera identidad y propósito. Personajes bíblicos como Abraham, Moisés y el apóstol Pablo encontraron su verdadero propósito y dirección al cultivar una relación profunda con Dios. Sus vidas nos muestran que, al depender de Dios y seguir su guía, podemos vivir de acuerdo con el diseño divino y cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Buscar nuestra identidad fuera de Dios tiene consecuencias graves.
nos lleva a una vida marcada por la soledad, la frustración y la falta de sentido. Las cosas temporales y superficiales no pueden satisfacer las necesidades profundas de nuestro ser. Al buscar nuestra identidad en ellas, nos alejamos de la verdadera fuente de vida y propósito, experimentando una existencia vacía y sin dirección. La historia del Jardín del Edén se presenta como una batalla entre la identidad que Dios nos ofrece y las falsas identidades que el mundo nos propone. Esta batalla es continua y requiere discernimiento y decisión de nuestra parte. Debemos estar atentos a las tácticas del enemigo y firmes en nuestra determinación de buscar nuestra identidad en Dios. La responsabilidad del hombre en esta batalla es crucial. Debemos discernir entre la verdadera identidad que Dios nos ofrece y las falsas identidades presentadas por la serpiente. Esta responsabilidad implica una elección diaria de seguir a Dios y de rechazar las mentiras del enemigo. Al hacerlo, afirmamos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios y caminamos en el propósito para el cual fuimos creados. Número 4. La elección crucial. ¿Conocimiento de Dios o conocimiento propio? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal son dos símbolos profundamente contrastantes en la narrativa del Jardín del Edén. El árbol de la vida representa el conocimiento de Dios, la sabiduría divina y la vida eterna que proviene de una comunión continua con el Creador. En cambio, el árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza el conocimiento independiente del hombre, la separación de Dios y, en última instancia, la muerte. Este árbol representa la tentación de buscar sabiduría y autonomía fuera de la voluntad divina, una búsqueda que lleva a la caída y la pérdida. En la Biblia, los árboles y el conocimiento están intrínsecamente relacionados. La raíz hebrea de las palabras árbol y consejo es similar, lo que muestra la conexión entre estos conceptos. En Proverbios 3:18, el árbol de la vida se asocia directamente con la sabiduría y la vida eterna, indicando que el verdadero conocimiento y la comprensión provienen de Dios. Juan 17:3 refuerza esta idea al afirmar que la vida eterna se encuentra en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esta relación entre los árboles y el conocimiento subraya la importancia de buscar la sabiduría divina en lugar de depender de nuestro entendimiento limitado. La elección de Adán y Eva en el Edén presenta dos caminos divergentes. El camino del árbol de la vida implica buscar el conocimiento y la sabiduría de Dios, conduciéndolos a la vida eterna y a una comunión plena con Él. En contraste, el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal representa la búsqueda de independencia y el deseo de conocer fuera de Dios, resultando en la muerte espiritual y la separación. Esta elección es fundamental, ya que determina el destino de la humanidad y revela la naturaleza de nuestra relación con Dios. El principio fundamental es que el conocimiento de Dios conduce a la vida. Dios desea que lo conozcamos a través de su Hijo Jesucristo, quien es la manifestación plena de la sabiduría y el amor divinos. Buscar a Dios en oración, en la lectura de la Biblia y siguiendo sus enseñanzas produce vida en nosotros. Jesús vino a establecer un principio de vida que nos lleva de regreso al Jardín del Edén, restaurando la comunión que se perdió a causa del pecado. Esta restauración nos ofrece la esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios. El Jardín del Edén simboliza la perfección y la comunión con Dios antes de la caída. Es un lugar de armonía, abundancia y paz, donde el hombre y la mujer viven en una relación íntima con su Creador. La serpiente, como tentadora, juega un papel crucial en la ruptura de esta comunión. Engañando a Eva, la serpiente incita a la desobediencia y a la búsqueda del conocimiento propio, lo que resulta en la entrada del pecado, la separación de Dios y la muerte espiritual. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva son profundas y duraderas. Traen el pecado al mundo, rompiendo la relación perfecta entre Dios y la humanidad. Esta separación conduce a una existencia marcada por el sufrimiento, la mortalidad y la necesidad de redención. Sin embargo, el camino de la redención está disponible a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. A través de Él, podemos restaurar nuestra relación con Dios y obtener la vida eterna, regresando al estado de comunión que se perdió.
Es crucial discernir entre el conocimiento de Dios y el conocimiento propio. Buscar el conocimiento de Dios a través de su palabra y la guía del Espíritu Santo nos protege de caer en falsas doctrinas y filosofías que desvían nuestra fe. Este discernimiento nos permite vivir en la verdad y experimentar la plenitud que proviene de una relación correcta con Dios. La historia del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal representa una batalla continua entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Esta batalla se libra en el corazón y la mente de cada persona, desafiándonos a buscar la verdadera sabiduría y a rechazar las falsedades que nos alejan de Dios. Es nuestra responsabilidad buscar el conocimiento de Dios de manera correcta, permaneciendo firmes en la verdad y evitando ser engañados por falsas enseñanzas. La búsqueda del conocimiento de Dios es una tarea que requiere dedicación y discernimiento. Al dedicarnos a conocer a Dios, estamos llamados a profundizar en su palabra, a orar con fervor y a vivir según sus principios. Esta búsqueda no solo nos lleva a la vida eterna, sino que también nos transforma y nos capacita para vivir vidas que reflejan la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Esta forma de pecado nos introduce en el quinto y último misterio que explicaremos a continuación. Número 5. La mentira mortal. El relato del Edén nos muestra con claridad la gravedad del pecado y sus consecuencias devastadoras. Dios advirtió a Adán y Eva que desobedecer su mandamiento resultaría en la muerte, pero la serpiente los engañó, haciéndoles creer que podrían actuar en contra de Dios sin enfrentar consecuencias. Este engaño no solo distorsiona la realidad del pecado, sino que también subestima la seriedad con la que Dios aborda la desobediencia y la rebelión contra su santidad y autoridad. La serpiente, con su astucia característica, redefine el pecado, presentándolo como algo deseable y beneficioso. Convenció a Eva de que comer del fruto prohibido les traería un conocimiento y una autonomía que Dios les estaba negando. Esta táctica de hacer parecer el pecado atractivo y benigno es una estrategia que sigue vigente hoy. Constantemente, somos bombardeados con mensajes que trivializan la gravedad del pecado, haciéndolo parecer una elección inofensiva o incluso deseable. Las enseñanzas que minimizan el pecado y sus consecuencias son peligrosas y profundamente engañosas. Afirmar que el pecado no es grave o que no deberíamos preocuparnos por él es una doctrina que contradice claramente la enseñanza bíblica. La Biblia nos muestra repetidamente que el pecado es destructivo, no solo para la persona que peca, sino también para sus relaciones y su sociedad. Enseñanzas que trivializan el pecado son, en esencia, doctrinas satánicas que buscan alejarnos de la verdad de Dios y de la necesidad de arrepentimiento. El sacrificio de Cristo en la cruz es la evidencia más clara de la gravedad del pecado. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que morir para redimir a la humanidad de las consecuencias del pecado. Este alto precio pagado por nuestra redención muestra cuánto aborrece Dios el pecado y cuánto ama a la humanidad, hasta el punto de ofrecer a su propio Hijo como sacrificio. La cruz no solo revela la gravedad del pecado, sino también la magnitud del amor de Dios y su deseo de reconciliarnos con Él. Reconocer la gravedad del pecado es crucial para apreciar plenamente la necesidad de la salvación en Cristo. Solo cuando entendemos lo destructivo y serio que es el pecado, podemos verdaderamente valorar el sacrificio de Jesús y la salvación que Él ofrece. Negar la gravedad del pecado nos hace vulnerables a caer en él y a sufrir sus terribles consecuencias. Es solo a través de un entendimiento correcto de la naturaleza del pecado que podemos buscar y encontrar el perdón y la redención en Cristo. La frase de la serpiente "no moriréis" es un claro ejemplo de cómo manipula el significado de las palabras de Dios para engañar a Eva. La serpiente toma la verdad divina y la distorsiona, ofreciendo una versión atractiva pero falsa de la realidad. Este tipo de manipulación es una táctica común utilizada para desviar a las personas de la verdad y llevarlas al error. Las consecuencias del pecado en la vida del hombre son múltiples y devastadoras. El pecado no solo afecta a la persona que peca, sino que también impacta negativamente sus relaciones y su entorno. La desobediencia a Dios trae consigo una serie de consecuencias negativas, incluyendo la separación de Dios, la pérdida de paz
y la desintegración de la armonía en la vida personal y comunitaria. La batalla contra la minimización del pecado es una lucha continua. Debemos estar equipados con herramientas para discernir las enseñanzas falsas que trivializan el pecado y defender la verdad bíblica. Esto incluye el estudio diligente de las Escrituras, la oración y la búsqueda de la guía del Espíritu Santo. Solo así podremos mantenernos firmes en la verdad y resistir las mentiras que intentan desviarnos del camino de Dios. Ejemplos de personas en la Biblia que lucharon contra el pecado nos ofrecen lecciones valiosas. David, por ejemplo, reconoció la gravedad de su pecado con Betsabé y buscó el perdón de Dios con un corazón contrito. José, por otro lado, se mantuvo firme ante la tentación de la esposa de Potifar, demostrando su compromiso con la santidad y la obediencia a Dios. Estos ejemplos nos inspiran a tomar en serio el pecado y a buscar la gracia y el perdón de Dios. A pesar de la seriedad del pecado, la esperanza de la redención en Cristo es un mensaje central del Evangelio. Jesús vino para salvarnos del pecado y ofrecernos una nueva vida en comunión con Dios. Esta esperanza es lo que nos permite enfrentar la realidad del pecado con confianza, sabiendo que en Cristo encontramos perdón, restauración y vida eterna. El pecado desafía la santidad de Dios. No solo daña al hombre, sino que también afronta la naturaleza santa y justa de Dios. Dios, en su justicia, no puede ignorar el pecado. Debe confrontarlo y castigar a quienes lo practican. Este castigo no es un acto de crueldad, sino una expresión de su justicia y amor por la santidad. La santidad de Dios es inquebrantable, y su compromiso con la justicia es una garantía de que el pecado no prevalecerá. La justicia de Dios en el castigo del pecado es un aspecto crucial de su carácter. Castigar el pecado no es contrario a su amor, es una parte integral de su naturaleza justa. Dios, al castigar el pecado, muestra su compromiso con la verdad y la rectitud, y al mismo tiempo ofrece un camino de redención a través de Jesucristo. Esta combinación de justicia y misericordia es lo que define la respuesta divina al pecado y nos ofrece una esperanza segura en su amor redentor. Así hemos explorado los 5 misterios del jardín del Edén y los sutiles ataques de la serpiente contra el plan divino. Con este conocimiento, te invito a mantenerte vigilante y discernir cuándo estas tácticas se manifiestan en tu vida. Aférrate firmemente a Cristo y sigue sus pasos con devoción diaria. Él ha prometido protegernos y mantenernos firmes hasta su gloriosa venida. Si permanecemos en Él, la serpiente no encontrará espacio en nuestras vidas. Te animo a reflexionar sobre estos ataques y a reforzar tu caminar con el Señor. Y si este video te ha sido útil, considera suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y dejarnos un comentario con tus pensamientos o experiencias relacionadas. Juntos podemos fortalecernos en la fe y mantenernos alerta ante los engaños del enemigo. Bendiciones y gracias por acompañarnos en este viaje de fe.